Hey, pero ¿qué pasa, chavales? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Y yo que me alegro. En el video de hoy, mis dos compañeros y yo estaremos hablándoles sobre un tema muy interesante, y este tema es la presión atmosférica. Así que sin más nada que decir, dentro vídeo, let's go. Bueno, mi nombre es Steven Santiago y yo le estaré hablando sobre la historia de Torricelli. En 1643, Torricelli utilizó el mercurio haciéndolo ascender en un tubo cerrado, creando vacío en la parte superior, empujado por el peso del aire de la atmósfera. Demostró que el aire tiene peso e inventó el barómetro. A partir de este experimento, afirmó que vivimos en el fondo del océano del elemento aire, el cual mediante una experiencia incuestionable se demostró que tiene peso. Bueno, el teorema de Torricelli es una aplicación del principio de Bernoulli y estudia el flujo de un líquido contenido en un recipiente a través de un pequeño orificio bajo la acción de la gravedad. A partir del teorema de Torricelli se puede calcular el caudal de salida de un líquido por un orificio, la velocidad de un líquido en una vasija abierta por un orificio es la que tendría un cuerpo cualquiera, cayendo libremente en el vacío desde el nivel del líquido hasta el centro de gravedad del orificio. Entre los descubrimientos que realizó se encuentra el principio, que dice que si una serie de cuerpos están conectados de modo tal que debido a su movimiento, su centro de gravedad no puede ascender o descender, entonces dicho cuerpo está en equilibrio. Descubrió además que la envolvente de todas las trayectorias parabólicas descritas por los proyectiles lanzados desde un punto con igual velocidad, pero en direcciones diferentes, es paraboloide de revolución. Asimismo, empleó y perfeccionó el método de los indivisibles de Cavalieri. ¿Qué es la presión atmosférica? La presión atmosférica es el aire que nos rodea, tiene peso aunque no lo notemos, y por lo tanto ejerce una fuerza sobre todas las cosas que hay en la Tierra, debido a la acción de la gravedad. Esta fuerza se denomina presión atmosférica, cuya unidad de medida en el sistema internacional es el pascal. La presión atmosférica depende de muchas variables, sobre todo de la altitud. Cuando más arriba nos encontremos en la atmósfera, la cantidad de aire por encima nuestro será menor. Esto hará que también sea menor la presión que el aire ejerce sobre un cuerpo ubicado allí. La presión atmosférica puede medirse sencillamente, incluso de forma casera. Así lo hizo el evangelista Torricelli, un físico y matemático italiano, en 1643. Tomó una probeta de vidrio de 1 metro de largo, tapada en un extremo, y la llenó de mercurio. Tapó el extremo abierto y lo introdujo en un recipiente lleno, también de mercurio. Luego lo destapó y vio que el contenido se vaciaba hasta aproximadamente los 76 centímetros. Entonces, él dedujo que una fuerza sobre el mercurio del balde debía estar evitando que todo el contenido de la probeta saliera por completo. De esta forma, Torricelli definió esa fuerza como la presión atmosférica. Fórmula de la presión atmosférica. A la presión la podemos definir como la razón que existe entre la fuerza aplicada por unidad de área o superficie, de esta forma, donde la presión es igual a la fuerza sobre el área. La fórmula indica que la presión es directamente proporcional a la fuerza e inversamente proporcional a la superficie. Si se disminuye el área sobre la que actúa una fuerza constante, la presión aumenta. Si el área sobre la que actúa la fuerza constante aumenta, la presión disminuye, como se observa en la siguiente imagen. Bien, ahora vamos a proceder a realizar dos ejercicios de ejemplo. El primer problema dice: ¿cuál es la presión ejercida por una fuerza de 140 newtons que actúa sobre una superficie de 0,030 metros al cuadrado? Bien, este sencillo problema lo podemos analizar tomando en cuenta nuestros datos. Tenemos que la fuerza es igual a 140 newtons
tenemos que el área es igual a 0,030 metros al cuadrado, pero no tenemos la presión atmosférica. Para eso vamos a utilizar la fórmula anteriormente mencionada, la presión igual a la fuerza sobre el área. Bien, como tenemos la fuerza y el área, simplemente procedemos a sustituir nuestros datos, 140 newton entre 0,030 metros al cuadrado. Esto nos da un resultado de 4.666.67. Por lo tanto, la respuesta sería que la presión ejercida es de 4.666.67. Bien, continuemos con el segundo problema. Tenemos que un elefante ejerce una presión de 9.500 sobre una piedra. Dicha piedra posee una superficie de 25 metros al cuadrado. ¿Cuál es la fuerza que ejerce el elefante sobre la piedra? Bueno, al igual que en el primer ejercicio, debemos tomar en cuenta nuestros datos. Tenemos que la presión es igual a 9.500 y que el área es igual a 25 metros al cuadrado, pero no tenemos la fuerza. Como podemos observar, no poseemos la fuerza, por lo que tenemos que despejarla de nuestra fórmula principal. Despejando a F, tenemos que F es igual a la presión por el área. Sustituyendo nuestros datos en la fórmula, tenemos que 9.500 de presión atmosférica por 25 metros al cuadrado es igual a 237.500 newton. Por lo tanto, la respuesta a este ejercicio es que el elefante ejerce una fuerza de 275.500 newton sobre la piedra. Bueno, tenemos una botella de agua llena y haremos 3 orificios a cierta altura de la botella. Ahora vamos a destapar los orificios para ver qué es lo que pasa. Como podemos darnos cuenta, el flujo que transita por los agujeros es distinto. Esto es debido a que mayor profundidad, mayor será la velocidad con la que sale el flujo, y por lo tanto va a recorrer una mayor distancia. Aquí, bueno, el flujo que iba en el primer agujero se ha detenido, eso debido a que la columna de agua estaba por encima del agujero. Este pues se ha derramado. Ahora, como podemos darnos cuenta, aquí vemos nuevamente cómo la distancia que recorre el agujero de abajo es mayor que la que recorre el de arriba. La distancia que estaba recorriendo va disminuyendo y la velocidad también va disminuyendo. Muchas gracias. En conclusión, la presión atmosférica siempre está actuando sobre nosotros. Esta no nos aplasta porque el aire, que es el que ejerce la presión, lo hace en todas las direcciones. Cuando nos encontramos a una mayor altitud, como en nevado, la presión atmosférica disminuye, y cuando estamos a niveles del mar, esta aumenta. Bueno chicos, pues hasta aquí el video de hoy. Esperamos que hayan aprendido un montón como lo hicimos nosotros durante la investigación de este tema. Así que sin más nada que decir, nos vemos en la próxima. Chao, chao.